Muy bien, ilustres. Realmente aprecio mucho que me puedan acompañar el día de hoy. Veo que ya están entrando un poco más de sus compañeros por esta vía. Y de antemano, realmente les he comentado que el camino, pues nos falta mucho que caminar todavía en temas de aprendizaje, temas intelectuales, por supuesto que sí. Pero bueno, realmente eso es parte también de la propuesta para este tiempo, ir pensando la propia existencia. Muy bien, vamos ya con el módulo número 4. Ustedes me pueden decir, profesor, realmente así se llama el módulo, así como lo escucha. Recuerden esto, que nuestra materia es de inspiración católica, nuestra universidad y también la materia, claro está, de humanidades, sobre todo en Seminario de Valores en lo personal, pero nuestra universidad es de inspiración católica, por lo tanto, es importante también mencionar todas aquellas características que acontece en nuestro día a día. Claro, alguien puede decir, bueno, profesor, pero pues yo soy de otra inspiración religiosa, sin ningún problema. Se trata de este abordaje, sobre todo entender que al final de cuentas las relaciones es importante también el tema, como ya hemos platicado, el tema de ser, pues, fidelidad, ¿no? Habíamos platicado este término de origen griego, donde se expresaba que debemos de tener también fiel a nosotros mismos, ¿no? Pero aquí les voy a contar una historia, lo que con base al módulo número 4. Y les voy a decir qué significa esa palabra, matrimonio. Tanto se habla hoy el matrimonio, el matrimonio. Sí. ¿Realmente qué significa esa palabra? Bien, recordando que el concepto de matrimonio surge en el mundo romano. Recuerden que el mundo romano empezó a surgir a partir del siglo III antes de Cristo. Recuerden que Alejandro Magno, el macedónico, que pertenecía a esta colonia de Macedonia, muere en el 323 antes de Cristo. Así como lo escuchan, un hombre muy joven por cierto, murió a los 33 años, imagínense nada más. Fue envenenado, por supuesto, tenía enemigos. Me parece que ahorita los enemigos caen del cielo, ¿no? Muchos enemigos, por supuesto. Y él dejó la ciudad de Alejandría, fundó la ciudad de Alejandría, y también en Alejandría, recuerden que hubo muchas bibliotecas, ¿no? Recuerden que la palabra Biblia significa en griego libros, tiene que ver con biblioteca, ¿no? Si tú llevas tres, cuatro libros, es correcto decir Biblia, es correcto en el lenguaje griego, ¿no? Entonces, a partir de que cae el gobierno macedónico, viene ya el origen del propio el Imperio Romano. ¿Se acuerdan de Rómulo y Remo, los fundadores del Imperio Romano, que fueron amamantadas por una loba, fueron abandonados a su suerte en el bosque, etcétera, etcétera? Ahí surge el Imperio Romano. Pompeyo llega a Jerusalén en el primer siglo antes de Cristo y invaden Jerusalén, etcétera. Ya si ustedes llevaron historia de las religiones, fe y mundo contemporáneo, ya se dieron cuenta de cómo va el tema de las historias de las religiones. No sé si realmente les di esa materia a ustedes o ya la llevaron fe y mundo. Yo cuando doy, por ejemplo, la materia de fe y mundo, vemos historia de las religiones, tal cual así, duro y puro. Te veo por ahí, ilustre Fernanda, me da mucho gusto que estés por acá. ¿Cómo has estado, Fernanda? No te preocupes mientras vas poniendo tu micrófono. O aquí pueden escribir sin ningún problema en el chat, jóvenes, pero me da mucho gusto que conecten pues su cámara, claro, no es obligatorio, pero es bueno también ver que realmente me están escuchando, ¿no? Pero es bueno realmente, por supuesto. Bien, entonces, a partir del siglo III surge el Imperio Romano. eh, un hombre llamado César Augusto, en el año 37 antes de Cristo, es el que le da el gobierno al propio Herodes el Grande, Herodes, ¿no? Este hombre que estuvo presente en la matanza de los inocentes. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque del Imperio Romano empezó a surgir lo que se va a llamar el matrimonio, pero no se llamaba así, ¿eh? No se llamaba así. Se llamaba pater familia, así como lo escuchan, pater familia. ¿Cuál era la condición del pater familia? Pues el padre, el hombre, tenía la autoridad sobre la mujer, sobre sus hijos, e inclusive se podría decir que si el padre
tenía necesidad económica, podía rentar o vender uno de sus hijas o de sus hijos, así como lo escuchan. Y usted me puede decir, espéreme, profesor, me recuerda el mundo Arabia Saudita, me recuerda el mundo de Turquía, ahí donde los padres venden a sus hijos. Tiene que ver con el pater familia, se dan cuenta, todavía en algunas regiones se maneja el pater familia. Ya a partir del pater familia en el mundo romano, siglo primero, siglo II, se fue aconteciendo más allá de la época. Por eso se dan cuenta, por ejemplo, si usted le echando un vistazo a las mujeres judías en el mundo ultra ortodoxo, las mujeres no tienen propiedad privada. Todo es con base al hombre. Todavía se da en herencias. Cuando diga, es que la herencia va a pasar a tu hermano mayor, oye, ¿por qué no pasa a mí? No se dan cuenta. Esa es la condición de pater familia. A raíz del pater familia, hubo un acontecimiento que marcó la historia, por eso se habla de matrimonio. ¿Qué significa? Ahorita lo vamos a ver. En el siglo XIII hubo un código que se llamó el Código Alfonsino, así como lo escuchan, el Código Alfonsino. El texto se llama Las Siete Partidas. Siete partidas. De ahí se constituyó la palabra matrimonio. ¿Qué significa en latín matrimonio? Significa oficio de madre. Es lo que significa la palabra matrimonio, ilustre Fernando y los que me van escuchando. Significa oficio de madre. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, cuando diga es que un matrimonio, espérame, hablamos de un oficio de una mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es la que lleva ese ser en el vientre, es la que tiene que parir, es la que tiene que dar a luz. Claro, aquí en esta materia de valores en lo personal, se trata de que den a luz el conocimiento, muy socrático, ¿se acuerdan? La mayéutica, el arte de parir. Pues aquí el matrimonio es, al final de cuentas, es un oficio de madre. ¿Quién comprende a una mujer que está embarazada? ¿Quién comprende realmente lo que siente? Imposible, más si es de la visión de un hombre. Por eso vean, en esta época contemporánea, con esta ideología del género que ahorita la vamos a revisar, de eso se va a tratar hoy la última sesión de Seminario de Valores en lo Personal, se utiliza muy mal el concepto de matrimonio. Dos hombres, ¿no? Dice, vamos a obtener el matrimonio. Espérame, significa oficio de madre, no oficio de padre, ¿no? Se dan cuenta, a eso nos referimos, a que apelar a la etimología grecolatina, jóvenes. Se dan cuenta que hay detrás de las palabras. Estamos actuando y utilizando la filología clásica. Por supuesto que sí. Por lo tanto, no se confíen con todo esto. No se confíen. Cuando hablamos de matrimonio, debe de haber una mujer ahí presente. Pero claro, el matrimonio debe también existir. Hay una palabra griega que se llama semilla. La palabra esperma significa en griego semilla, así como lo escuchan, semilla. Viene la palabra espermatozoide, significa en griego semilla. Por lo tanto, el matrimonio no puede estar completo sino la presencia del hombre. Por eso, ese realmente no es que uno apela, oye, profesor, somos liberales, me he casado con la pared, me he casado con mi perro. No, no, espérame. Es que realmente hay que apelar a lo que realmente significan las palabras. Recuerden esto, pater familia ha desaparecido, sigue vigente. El concepto de matrimonio sigue totalmente porque es un oficio de madre, ¿no? Es un oficio de madre. Muy bien. Bueno, hablando de los mexicanos, tenemos demasiada madre, ¿no? Oye, profesor, ¿usted tiene madre? Tengo mucha madre, ¿no? Ese es el concepto precisamente que se maneja en estos tiempos. Muy bien, vamos ya a entrar, una vez ya haciendo esta anotación, connotación precisamente de lo que significa matrimonio para que no se le olvide, vamos a entrar ya con la decadencia contemporánea en temas de los valores. Por eso se estudia valores en lo personal. Recuerden esto, les he platicado. Si todo estuviera bien, bueno, usted, pues bueno, profesor, ¿qué país es eso? Yo me voy a ir a vivir en este momento. Si todo estuviera bien, no hubiera violencia, no pasara nada, no hubiera problemas ontológicos, epistemológicos,
¿para qué estudiar los valores entonces? Es como si, por ejemplo, si nadie se enfermara, ¿para qué estudiar medicina? ¿No? Es decir, el objetivo que decía Hipócrates, ¿se acuerdan de Hipócrates? Fue un pitagórico, fue un médico que hizo todo un testamento, no matarás a tus pacientes. Bueno, algunos médicos matan, ¿no? Realmente por dinero, está totalmente erróneo, por supuesto, pero si nadie se enfermara, no tuviera sentido los hospitales ni estudiar medicina, ¿no lo creen? Vean, siempre vean la contraparte, a eso se le llama dialéctica negativa. Pues entrando un poco en la dialéctica negativa contemporánea, vamos a ver este colega filósofo, Jean-François Braunstein, filósofo francés, que publica en el 2019 un texto que se llama La filosofía se ha vuelto loca, así como lo escucha. Si usted me dice, oye, profesor, ¿dónde anda la filosofía ahorita? Anda en malos pasos, así como lo escucha. Anda en muy malos pasos la filosofía. Ahorita les voy a decir por qué. Porque en vez de volver a reflexionar, que siempre ha sido el tema de la filosofía, ¿cuáles han sido los temas de la filosofía a lo largo de la historia? El ser humano, por eso es valores en lo personal, el mundo y Dios. Esos son los tres temas de la filosofía globales que siempre se han visto a lo largo de la historia, por supuesto que sí. Pero ahorita, curiosamente, ya no se está pensando lo que es el ser humano como tal, duro y puro, sino se está pensando lo que no es. Ahorita lo vamos a ver qué significa esto. Por eso les platiqué, estamos en un invierno axiológico. Estamos ahorita no en una primavera moral, no, no, no. Estamos en pleno invierno, hace mucho frío. Y esa frialdad la vemos todos los días, ¿no? La vemos todos los días. Muy bien, vamos a ver qué dice este colega filósofo sobre la filosofía se ha vuelto loca. Qué curioso, es un ensayo políticamente incorrecto. Ahorita todo el mundo quiere ser correcto, ¿no? No quiero ofender a nadie. Ay, espérame, profesor, ¿cómo que no? Pues sucede realmente. Bien, vamos a ver qué. ¿Cuáles son los tres temas actualmente de la misma filosofía que se está revisando ahora? El género. Vamos a ver ahorita a un psicólogo del Hospital Hawking que en 1955 funda lo que se va a llamar la ideología del género, así como lo escuchan. Esto que tanto se ha hablado de que uno determina la realidad, uno hace la realidad, yo si quiero ser un pájaro vuelo. Eso es precisamente un problema axiológico. ¿Se acuerda que les platiqué en Valores en lo Personal en esta sesión? La axiología estudia dos principios, objetivo y subjetivo. El objeto le da valor a las cosas, pero las cosas ya poseen verdad, solidez, caliente, frío, líquido. A eso se le llama realismo metodológico. No lo olviden, realismo metodológico. Aunque yo piense que, por ejemplo, es el agua, yo no sé nadar, pero yo pienso, bueno, el agua no existe, me aviento, me puedo morir, porque el objeto ya posee verdad. ¿Se dan cuenta? Género. Ahorita vamos a ver con John Money. Derecho de los animales. Aquí viene el temazo. ¿Realmente los animales deberían de tener derechos o no? Si tienen derechos, también deben tener responsabilidades, ¿no lo creen? Ese es el gran debate ahorita que se está dando entre los filósofos. Ahorita vemos que, y es triste, a veces un gato tiene más derecho que un niño que esté en la panza de su madre, ¿no? Yo creo que traen un tema ahí terrible con este. Oye, profesor, ¿qué me está diciendo? Sí, eso es lo que se está revisando. Si se dan cuenta, uno se está apartando de lo que es realmente necesario, que es la reflexión sobre el ser humano. Eutanasia. Recuerden que hay otra palabra que lo manejó Platón en el libro de la República. Platón tiene 36 diálogos, 36 obras, y dentro de esas obras se llama La República. Ahí habla Platón de una palabra que se ha estado manejando mucho tiempo, que se llama eugenesia. Eugenesia, así como lo escuchan. Eugenesia. ¿Qué es la eugenesia? Pues los más aptos, los más habilidosos deben de gobernar. Los feos, no, 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 esos no, 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 los mejores, la eugenesia. Eso ya lo vimos con el gobierno del nazismo, ¿se acuerdan? Querían pura gente blanca, temple,
muy platónico, pues, muy platónico. Las apariencias nos engañan, no lo creen, más cuando tenemos relaciones personales. Ah, es que está muy guapo, está muy guapa, oye, profe, sí, pero hay que ver también su interioridad. Por eso estudiaste valores en lo personal. No te dejes llevar por las máscaras, por Dios. Eutanasia, una muerte asistida. ¿No? Por ahí vamos a ver ahorita a Peter Singer, un gran adversario en filosofía, por supuesto, es mi gran adversario actualmente, pero bueno, yo soy un viejo filósofo, pues de una vida simple, ¿no? Esos son los tres temas que actualmente nos están desviando de lo que es principal y necesario. ¿Qué es la felicidad? ¿Por qué existe el sufrimiento humano? ¿Qué es la muerte? ¿Por qué sufro? ¿Por qué me duele algo pero no tengo una herida? Todas esas perspectivas no se está mirando, por supuesto que sí. Esas son lo que hemos dicho, el invierno axiológico. Eh, Muy buenas tardes, ilustre Hernán. Bienvenido, Hernán, bienvenido. Gracias que estés por acá. Excelente, muy bien. Qué bueno que estén por acá, jóvenes. Qué bueno. Que por cierto, el calor está duro y eso es realismo objetivo, ¿no? El calor es objetivo y es real. Hace un calor terrible, ¿no? Terrible, totalmente, terrible. Bien, esos son los temas que vamos a revisar en este momento con el invierno axiológico y la filosofía se ha vuelto loca. Bien, prosigo, ¿ok? Aquí, como pueden ver, todo lo curioso, les he platicado muy bien que una vez comentó el propio Aristóteles de las cuatro causas, ¿no? Una de las causas es precisamente que somos causa formal. ¿Cuál es la causa formal de mí? Mi esencia es de un ser humano, ¿no? Pero curioso, hay personas que quieren ser animales, ¿no? Recuerden esto, el género no existe. Lo que existe son los sexos, que solamente hay dos principios nada más, hombre y mujer. Si usted dice, bueno, por eso, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo que sí? Pero hay que mirarlo desde el punto de vista axiológico. Imagínense nada más, ya les platiqué esta historia. Imagínense yo que diga, bueno, que quiero convertirme en mujer. Óigame, profesor, usted será una mujer muy fea, está muy socrático, sí. Utilizo una peluca, me cambio así el aspecto muy estético, etcétera. Pero cuando yo muera, a lo mejor encuentre mis restos en un futuro, algún antropólogo, ¿no? Y va a ver mis huesos que eran más grandes, tórax más grande porque es antropología, y va a decir, ah, este era hombre. No va a ver si utilicé peluca, etcétera. A eso nos referimos. Detrás de esas máscaras que hemos platicado de persona, que significa prosopón en griego, está una persona. Esto, por ejemplo, de que supuestamente mi conciencia hace la realidad, estamos totalmente equivocados, porque yo puedo decir, bueno, este pues es un perro, pues no, no es un perro, no, es un recipiente para agua. A eso le llamamos realismo objetivo. Aunque yo diga, bueno, quiero ser perro, sí, pero dentro de ti mismo hay un esqueleto, hay un hueso que pertenece al ser humano. Simplemente y, y totalmente así es. Por lo tanto, recuerden esto y ese es el principio que no se les olvide nunca y lo lleven siempre en esta materia y ese es el principio filosófico. ¿Cuál es el siguiente principio que no se les olvide? La mente humana no hace la realidad. No se les olvide, la mente humana no hace la realidad, aprende de la realidad, que es muy distinto. Pero actualmente se utiliza el primer principio. Uno piensa ser toda la realidad. Por eso existe esa gran confusión de identidad, ¿se acuerdan? Se están confundiendo totalmente. Ah, es que quiero ser mujer, quiero ser hombre, no quiero ser nada, pero quiero ser un ser que no sea ni hombre ni mujer. Espérame, mira tus huesos, eres un hombre, eres mujer. Eso es lo que estamos viviendo. Detrás de este disfraz, de este hombre que está disfrazado de perro, hay un ser humano. Hay un ser humano también confundido en temas epistemológicos, por supuesto que sí. Ese es el género. Todo está ligado, es decir, el género está con base a la mente, a la conciencia. Si yo creo que soy esto, debe de ser así. ¿Por qué? Porque mi mente hace la realidad. No aprende, sino hace la realidad. Ese es el principio de contradicción contemporáneo.
como pueden observar, ilustres jóvenes. Muy bien, prosigo. Les presento al doctor Loco, así fue dicho, John Money, un personaje que vino de una familia pietista. Recuerden que la rama de los luteranos, recuerden que Martín Lutero, siglo XVI, llevó a cabo todo bueno, no reformó nada realmente, pero llevó a cabo toda una corriente como de revolución. Enrique VIII se separa de lo que es el catolicismo a partir ya del siglo XVI, los Tudor, funda su propia iglesia y él precisamente se hace cargo de la iglesia. Hace poco murió una de sus, se puede decir, la reina Isabel también pertenece a esta iglesia anglicana. Pues de esa tradición viene el propio John Money, de un ambiente pietista. Recuerden que la corriente pietista dice que el cuerpo es el culpable de las pasiones que estoy viviendo. Eso es muy platónico. Recuerden que decía Platón. Platón decía que el cuerpo es la cárcel del alma. Por lo tanto, el cuerpo debe de mortificarse. Todo ese tipo de inventos medievales, de que se golpeaban, tipo masoquismo, viene desde Platón. Entonces John Money tenía todo ese tipo como de tabú de la sexualidad, etcétera. Estudió psicología y llegó a trabajar en el Hospital Hawking de Estados Unidos. Él empezó a trabajar con el tema de la homosexualidad en los niños, ¿no? Analizar el tema de la homosexualidad, según él, el tema y ahí viene el gran debate, es decir, ¿se hacen o nacen con la homosexualidad? Ese es el gran debate contemporáneo. Entonces, la vamos a tratar de descifrar al final de esta sesión. Entonces, John Money empezó a trabajar pues con todo eso, con sus puntos de vista, etcétera, y él decía que la cultura se debe de imponer sobre la naturaleza. Es lo que estamos viendo actualmente. Tanto se habla de este tipo de LGTBI más, que déjeme decirle que es un grupo pequeño, no es un gran grupo, no, es un grupo pequeño. Pero como decía Michel Foucault, es un grupo pequeño pero con poder, tienen poder. Y el poder, como saben, también ayuda a manipular conciencia, lamentablemente, ¿no? Entonces, empezó a trabajar John Money y en 1955 sacó precisamente a la luz este concepto que ha venido marcando a raíz de la propia Judith Butler, otra gran adversaria en filosofía, con el género en disputa. Para Judith Butler el sexo no existe, ¿no? Pero bueno, Judith Butler pues es una mujer, ¿no? Tú la ves, es una mujer, ¿no? Judith Butler, está también Beatriz Preciado o Paul Preciado, que ya se cambió, supuestamente ya es hombre actualmente. Y está Peter Singer con el concepto de lo que es la zoofilia. Peter Singer es un filósofo que trabaja el tema de la zoofilia, peligroso. Entonces John Money publica en 1955 el tema de la ideología del género, es decir, la cultura se impone sobre la naturaleza. Según John Money, su tesis era una hipótesis, supuestamente, en ese momento. Dijo, bueno, si un niño, por ejemplo, alguien que tenga un hijo, un niño, diga, bueno, si John Money dice que la cultura se impone sobre la naturaleza, ese niño lo puedo convertir en niña en los primeros años. Hasta ahí va bien su teoría, pues bien me refiero que no hacía daño, simplemente era un postulado de locura, de un tipo loco, como que la cultura tan loco. Pero sucedió algo, ahorita les voy a contar qué sucedió. Y aquí, como les he comentado, precisamente la misma cultura está por encima de la naturaleza. Yo puedo ser lo que yo quiera. O quiero ser un pájaro, quiero ser un ave, quiero ser un fantasma, etcétera, etcétera. Bien, prosigo. Y también, claro está, ese tipo de hipótesis de aforismos. Recuerden que la palabra aforismos significa pensamientos cortos. Esto también lo que comentaba, déjeme ver aquí, creo que quieren entrar, espérame tantito. Ahora somos varios, me da mucho gusto. A ver, déjeme ver aquí. Ok, creo que ya entraron, perfecto. Sí, entonces, aquí se trata que se cambie, sobre todo desde el propio John Money propone de que un niño se debe de, pues,
con base a sus sentimientos, que diga, bueno, profesor, es que el sentimiento está por encima de la cultura, está por encima de la naturaleza, que sea lo que él quiera. Y eso va generando confusión, por supuesto. ¿Por qué? Porque recuerden esto, en la primera infancia, como se dice, es importante la guía, por eso se habla en esta materia de vocación. La palabra vocación significa en latín clásico camino, vocatio, definir quiénes somos, es decir, llegar a saber quién demonios soy yo, ¿no? Eso sin duda, por supuesto. Entonces, a raíz de todo esto, se presentó el momento para John Money, así como lo escuchan. Era una simple hipótesis de hembra y macho, su texto de 1955, la ideología del género, hasta que una familia, la familia Reimer, se presenta en el Hospital Hawking con dos gemelos, así como lo escuchan, dos gemelos. Y lamentablemente uno de ellos, un gemelo, salió mal una pequeña, recuerden que la familia Reimer eran judíos y a los jóvenes niños se le hace la circuncisión los primeros meses de nacidos. Esa es una tradición de Egipto. Recuerden que los judíos tomaron esa tradición de Egipto. En Egipto se hacía la circuncisión a los hombres nada más. En los judíos es parte también de la norma de la Torá o del Pentateuco. Se le hace mala circuncisión al joven, a este niño, no había cumplido ni el año, entonces pues iba dañado, es decir, estaba a punto de perder su aparato reproductor, su pene de niño, pues. Va con el propio John Money en esas fechas y le dice John Money que dijo, este es el momento de aplicar mi hipótesis, que la cultura está por encima de la naturaleza. ¿Qué pasó entonces? Lleva a uno de los niños, que era llamado David Reimer, y se le hace la cirugía, se le quita todo su aparato reproductor de hombre y se le empieza ya a educar como si fuera una niña. Se le empieza, eso fue verdad, por supuesto que fue verdad, fue totalmente verdad. Se le empieza pues a educar y resulta que pasó los 2, 3 años así con ese tipo de proyectos. Iba supuestamente a sus, a sus terapias y resulta que pues ya llegando ya a la adolescencia, este joven que era hombre, empezó a tener conflictos de identidad. Llegó a decir, yo me siento hombre, le dijo a su mamá y a su papá. No sé por qué tengo que ir con este psicólogo supuestamente a terapia. ¿Cuál eran las terapias de John Money? Les pasaba pornografía tanto a su hermano de David como al mismo David, que estaba como pues prácticamente vestida pues de mujer, pues, pero en realidad pues era un hombre. Entonces, a los 15 años, le dijo a sus papás que si lo iban a volver a enviar con el médico, se iba a quitar la vida. Así como le escucha, se iba a quitar la vida y ya no iba a ir. Entonces sus papás les dio un miedo terrible y volvieron a revertir toda la transformación que habían hecho en el niño del joven David Reimer. Volvió a ser a lo que era antes, un niño, un varón, un hombre. Empezó todo su proceso. Pero John Money, como saben, pues no quería decir que había fracasado. Publica su libro, Hembra y Macho, y había dicho que había sido un éxito, que la cultura se impone sobre la naturaleza. Pero ya a partir de lo que fue después de esas fechas, de lo que estamos hablando en 1900, llega un periodista llamado John Colapinto que publica este texto. Ustedes pueden ver un documental en YouTube, por supuesto que sí. Vean, el libro se llama Cómo la naturaleza lo hizo, el niño que fue educado como una niña. Así como lo escuchan, así fue. ¿Qué pasó entonces? Ya después precisamente de esa travesía del propio David eh, Reimer, pues llegó a ser lo que era, ¿no? Como bien lo comenta Milton Diamond, este biólogo, él decía, bueno, eh,
aunque me eduquen como tal, pero yo sigo siendo hombre. Eso es precisamente la forma como volvió a regresar. De hecho, David Reimes se llegó a casar con una mujer en Estados Unidos y pudo precisamente volver a recuperar lo que había perdido, pero lamentablemente David Reimer se quitó la vida en el 2004, se suicidó, no aguantó toda esa travesía que tuvo que vivir. Su hermano terminó alcohólico. ¿Qué significa esto, ilustres? Que cuando exigimos tanto, cuando el capricho humano está, no está totalmente bien organizado, causa tantos daños, sobre todo a las personas. Dígame nada más, ¿cuántos David Reimer, niños, niñas que supuestamente por el capricho de las ideologías contemporáneas, por la moda, por pensar que uno hace la realidad, han cambiado de sexo y, como el joven David Reimer, sufren y hasta se pueden quitar la vida? Ese es el problema de este tiempo. Por eso estamos estudiando valores en lo personal, porque no está bien las circunstancias de la vida. A esto le llamamos abuso, abuso infantil. Eso no decirle cómo es, esto de supuestamente cambiar la lengua, cambiar el lenguaje, eso es violencia infantil también, por Dios. Aquí lo que se trata en este realismo metodológico es que le llamemos a las cosas tal cual es. Es sólido, es líquido, es fuego, metes la mano al fuego, ¿qué va a pasar? Aunque tú digas que tú haces la realidad, te quemas, porque existe un realismo fuera del sujeto. Da- David Reimer lamentablemente murió y casi no se dice mucho de él, pero entre nosotros los filósofos se platica mucho, por supuesto, porque no se habla de esos hospitales que quieren cambiar de sexo a los niños. Espérame tantito. Hay una materialidad, ¿cuál es? El cuerpo. ¿Aguantará el cuerpo tanta cirugía? ¿Aguantará el cuerpo tantos implantes, tantas mutilaciones voluntarias? ¿No? Si no existe el cuerpo, no existe la mente, por supuesto que no. A esto se le llama también la ideología del género de John Money, se le llama agnosticismo contemporáneo. El agnosticismo dice que lo importante es la conciencia y no la materia. Pero bueno, la conciencia no puede existir si no existe la materia. Por supuesto que sí. Muy bien, jóvenes ilustres, aprecio que estén escuchando a este viejo filósofo el día de hoy. Realmente aprecio su tenacidad, por supuesto que sí. ¿Qué les parece que tomemos un pequeño recesito de 7 minutos? Usted me dirá, oye, profesor, ¿cómo de 7 minutos? ¿Se ha vuelto loco? No, es que lo que me permite es volver a entrar otra vez, ¿no? No es cosa mía, ilustres. Por favor, nos vamos y entramos en 7 minutos para que les platique un poco del mito de la caverna y ya damos por finalizado el día de hoy nuestra sesión y les voy a compartir también las claves para lo que es el módulo número 4. Ahorita nos vemos, jóvenes.